Me llamo Sebastián Morales. Tengo 42 años y llevo 23 de servicio en la Policía de Investigaciones de Chile. He visto de todo en estas calles. Homicidios brutales, accidentes que te quitan el sueño, casos de violencia doméstica que te rompen el alma. Pensaba que nada podía sorprenderme ya, que había desarrollado esa coraza que todos los veteranos terminamos construyendo. Pero hay cosas que ningún entrenamiento te prepara para enfrentar, cosas que desafían toda lógica y que te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre la realidad. Lo que me pasó hace 3 meses me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, hay una parte de mí que quedó atrapada en aquella casa de la calle 18, en pleno barrio Brasil de Santiago. Todo comenzó una noche de marzo, un martes común y corriente. Yo estaba de turno nocturno, el que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese horario maldito que te destroza el reloj biológico pero que alguien tiene que cubrir. Mi compañero esa noche era el suboficial Andrés Pacheco, un tipo joven, apenas 30 años, pero con buen instinto policial. Habíamos patrullado juntos otras veces y nos entendíamos bien. Ese tipo de química laboral que se da cuando dos personas simplemente saben trabajar en equipo sin necesidad de hablar mucho. La noche había empezado tranquila. Pasamos las primeras horas respondiendo llamadas menores. Una pelea de bar en calle Agustinas que se resolvió con una advertencia. Un robo frustrado en una farmacia cerca de la Alameda donde el ladrón salió corriendo antes de que llegáramos. La típica rutina. Cerca de la 1 de la madrugada nos detuvimos en un Copec para cargar combustible y comprar café. Ese brebaje aguado que venden en las estaciones de servicio, pero que se convierte en tu mejor amigo cuando llevas horas despierto. Andrés compró también unas galletas de chocolate y me ofreció, pero yo estaba tratando de cuidarme un poco. Mi mujer Teresa siempre me decía que comía demasiada porquería en el turno de noche. Estábamos ahí, en el auto patrulla, tomando el café y escuchando la radio policial que chisporroteaba con comunicaciones esporádicas de otras unidades, cuando entró el llamado que cambiaría todo. La voz de la despachadora, una mujer llamada Patricia que llevaba años en Central y que reconocía todas nuestras voces, sonó en el altavoz con ese tono profesional pero ligeramente urgente que te hace saber que algo no está del todo bien. Unidad 37. Tenemos reporte de perturbación en domicilio. Calle 18, número 2043, Departamento 5, segundo piso. Vecinos reportan gritos y ruidos extraños. Solicitante indica que viene ocurriendo hace 3 noches consecutivas. ¿Pueden verificar? Andrés tomó el micrófono antes de que yo pudiera hacerlo. Central, Unidad 37 recibido. Nos dirigimos al lugar. Tiempo estimado de llegada, 5 minutos. Afirmativo, 37. Manténganse comunicados. Dejé el café en el portavasos y encendí el motor. La calle 18 estaba a pocas cuadras, en pleno corazón del barrio Brasil, una zona que había conocido tiempos mejores. Casas antiguas de principios del siglo XX, algunas restauradas y convertidas en departamentos modernos, otras abandonadas o en proceso de deterioro. Era una de esas áreas de Santiago donde lo viejo y lo nuevo conviven en una tensión constante, donde puedes encontrar un café hipster al lado de una ferretería que lleva ahí desde 1940. Mientras conducía por las calles vacías, Andrés revisaba la tabla con los antecedentes del domicilio. No hay reportes previos de este departamento, dijo. El edificio tiene como 80 años según el catastro. 4 pisos, 8 departamentos en total. El departamento 5 está registrado a nombre de... Hizo una pausa para leer mejor. Clara Fuentes Vergara, 68 años, vive sola según el padrón electoral. ¿Quién hizo el llamado? Pregunté mientras giraba en Miraflores. Los vecinos del departamento de al lado, el número 6, un matrimonio joven, apellido Contreras. Dicen que los gritos vienen específicamente del dormitorio de la señora Clara. Algo en eso me incomodó, aunque no sabría decir exactamente qué. Quizás era la especificidad del reporte, el hecho de que los vecinos pudieran identificar exactamente de qué habitación venían los gritos. O quizás era solo el cansancio acumulado de tantos años haciendo esto, ese sexto sentido que desarrollas cuando has visto demasiadas cosas malas. Llegamos al edificio a la 1:37 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj del tablero antes de bajar. Era una construcción antigua de 4 pisos, fachada de estilo neoclásico con detalles ornamentales que alguna vez fueron elegantes pero que ahora estaban descascarados y sucios. La puerta principal de madera tallada estaba entreabierta, lo cual ya era una mala señal. Tomé mi linterna reglamentaria y Andrés hizo lo mismo. El hall de entrada olía a humedad y a algo más, algo vagamente desagradable que no pude identificar.
Las paredes estaban cubiertas con un papel mural antiguo, de esos con diseños florales descoloridos, y el piso era de baldosas hexagonales blancas y negras, muchas de ellas agrietadas o faltantes. Una escalera de madera oscura subía hacia los pisos superiores, crujiendo bajo nuestro peso mientras ascendíamos. En el segundo piso había 4 puertas, 2 a cada lado del pasillo. El departamento 5 estaba al fondo a la izquierda. Antes de tocar, me detuve un momento para escuchar. No se oía nada, solo el silencio pesado de un edificio viejo en mitad de la noche. Andrés me miró y yo asentí. Él tocó la puerta con los nudillos. 3 golpes firmes pero no agresivos. Policía de Investigaciones. Señora Fuentes, necesitamos verificar que se encuentra bien. Nada, silencio total. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Señora Clara Fuentes, es la policía. Hemos recibido reportes de perturbación. Por favor, abra la puerta. Esperamos unos 30 segundos que se sintieron eternos. Estaba a punto de sugerirle que tocáramos en el departamento 6 para hablar con los vecinos que hicieron el llamado cuando escuchamos un ruido del otro lado de la puerta. Un sonido de pasos arrastrándose, lentos, como si alguien caminara con dificultad. La puerta se abrió apenas una rendija, sostenida por una cadena de seguridad. En la oscuridad del interior pude distinguir parcialmente el rostro de una mujer mayor, pelo gris despeinado, ojos hundidos y oscuros que nos miraban con una mezcla de miedo y alivio. ¿Policía? Su voz sonaba ronca, quebrada, como si hubiera estado llorando o gritando. Sí, señora. Somos de los 9 de la PDI. Recibimos un reporte de que podría estar en problemas. ¿Está usted bien? ¿Está sola? Ella vaciló un momento, sus ojos moviéndose entre Andrés y yo, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en nosotros. Luego asintió levemente y cerró la puerta para quitar la cadena. Cuando volvió a abrir, pudimos verla completamente. Era una mujer pequeña, encorvada por la edad, vestida con una bata de caza floreada que había visto mejores días. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Terror puro, el tipo de miedo que no puedes fingir, ese que se instala en lo más profundo de tus ojos. «Pasen, por favor», dijo, haciéndose a un lado. «Necesito que alguien me crea. Todos piensan que estoy loca, que es la edad, que son alucinaciones. Pero yo sé lo que he visto, yo sé lo que hay debajo de mi cama». Esas palabras me produjeron un escalofrío que recorrió mi espalda. En 23 años de policía había escuchado todo tipo de cosas, pero había algo en la manera en que lo dijo, en la convicción absoluta de su voz, que me puso los pelos de punta. Entramos al departamento y ella cerró la puerta detrás de nosotros, echando la cadena y 2 cerrojos adicionales. El interior era exactamente lo que esperarías del hogar de una persona mayor que vive sola. Muebles antiguos pero bien cuidados, fotografías familiares en las paredes y sobre cada superficie disponible, un crucifijo grande sobre la entrada, cortinas gruesas que bloqueaban cualquier luz exterior, y ese olor particular a naftalina y aire estancado. ¿Cuándo comenzó esto, señora Clara?, pregunté mientras Andrés sacaba su libreta para tomar notas. Ella nos guió hacia la pequeña sala de estar y nos indicó que nos sentáramos en un sofá de terciopelo verde oscuro. Ella se sentó en un sillón frente a nosotros, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. «Hace 3 noches», comenzó. «El sábado pasado, mi nieta Javiera había venido a visitarme durante el día. Es buena chica, viene cada fin de semana. Se fue como a las 7 de la tarde y yo me quedé sola, como siempre. Cené algo liviano, vi un poco de televisión y me fui a acostar temprano, cerca de las 10. Tengo problemas de insomnio desde que murió mi esposo hace 5 años, así que a veces me despierto en medio de la noche». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente. Me desperté a las 3 de la madrugada. No sé por qué, simplemente abrí los ojos. Mi dormitorio estaba a oscuras, pero hay un reloj digital en la mesita de noche que brilla con números rojos, así que pude ver la hora perfectamente. 3:00. Y entonces lo escuché. «¿Qué escuchó exactamente?», preguntó Andrés, su bolígrafo suspendido sobre el papel. «Una respiración», dijo ella, y su voz se quebró. Una respiración pesada, como si alguien estuviera haciendo un esfuerzo enorme, como si le costara trabajo respirar. Venía de debajo de mi cama. Andrés y yo intercambiamos una mirada rápida. Mi primer instinto fue pensar en lo obvio. Una mujer mayor, sola, con problemas de insomnio, probablemente con algún grado de deterioro cognitivo.
Pero había algo en la manera en que lo contaba que me hacía dudar. Al principio pensé que lo había imaginado, continuó Clara. ¿O qué era el edificio? Estos edificios viejos hacen ruidos extraños con las cañerías, ¿saben? Pero la respiración continuó. Y entonces comenzó a moverse la cama. ¿A moverse? Repetí. No mucho, solo un poco. Como si alguien estuviera empujándola desde abajo, muy suavemente. Y la respiración se hizo más fuerte, más húmeda, como si tuviera flema o sangre en la garganta. Se llevó una mano al pecho, como si el simple recuerdo le produjera dolor físico. Me quedé paralizada. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí acostada, escuchando esa cosa respirar debajo de mi cama. Y entonces, detective, entonces escuché otra cosa. ¿Qué más escuchó? Mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. Uñas arañando el somier desde abajo. No eran arañazos violentos, sino lentos, metódicos, como si lo que fuera que estuviera ahí estuviera tratando de encontrar una manera de salir. Duraron como 10 minutos, aunque se sintió como una eternidad. Y luego, simplemente se detuvo. Todo se detuvo. La respiración, los arañazos, el movimiento de la cama. Silencio absoluto. ¿Y qué hizo usted después de que se detuvo?, preguntó Andrés. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. No me atreví a moverme, ni siquiera para ir al baño. Cuando por fin hubo suficiente luz del día entrando por la ventana, salté de la cama y corrí a la cocina. Llamé a mi nieta, pero ella pensó que había tenido una pesadilla. Dijo que a mi edad es normal tener sueños vívidos, pero yo sé que no estaba soñando. ¿Y las otras 2 noches?, pregunté. Sus ojos se oscurecieron aún más. La segunda noche, el domingo, traté de quedarme despierta. Puse la televisión bien bajita, dejé todas las luces encendidas. Pero el cansancio pudo más que yo y me quedé dormida en el sillón de la sala cerca de la medianoche. Me desperté de golpe a las 3 otra vez, como si algo me hubiera despertado a propósito, y escuché pasos en mi dormitorio. ¿Pasos? Sí, pasos pesados, como de un hombre grande. Pero lo extraño es que sonaban húmedos, como si estuviera caminando descalzo sobre un charco. Me asomé desde la sala hacia el pasillo que lleva a mi dormitorio y vi sombras moviéndose. No eran sombras normales, detective. Eran como si la oscuridad misma estuviera viva. Y esa respiración otra vez, pero esta vez más fuerte, más cerca. Andrés dejó de escribir y la miró directamente. Señora Clara, ¿usted vio a alguien? Una persona física. Ella negó con la cabeza violentamente. No me atreví a entrar. Me quedé en la sala hasta que amaneció otra vez. Pero cuando por fin entré a mi dormitorio con la luz del día, encontré algo. Se levantó con dificultad y nos hizo señas de que la siguiéramos. Mi mano instintivamente se movió hacia mi pistola, aunque no sabía muy bien por qué. Caminamos por un pasillo corto con fotografías familiares colgadas en las paredes, bodas, bautizos, graduaciones, toda una vida capturada en imágenes descoloridas. El dormitorio estaba al final del pasillo. Era una habitación pequeña y sobrecargada. Una cama matrimonial con cabecera de hierro forjado, un armario antiguo de madera oscura, la mesita de noche con el reloj digital brillando en rojo, un crucifijo sobre la cama y más fotografías. Las cortinas estaban corridas, bloqueando cualquier luz de la calle. Clara se detuvo en la entrada, como si no quisiera entrar completamente. Señaló hacia la cama. «Miren debajo», dijo. «Miren con sus linternas». Andrés me miró esperando que yo tomara la iniciativa. Saqué mi linterna reglamentaria y me arrodillé junto a la cama. El corazón me latía más rápido de lo normal, lo cual era ridículo. Era solo una cama, solo un espacio oscuro debajo de un mueble. Había hecho esto cientos de veces en registros domiciliarios. Encendí la linterna y la dirigí bajo la cama. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Polvo acumulado, algunos zapatos viejos, una caja de cartón. Pero luego la luz iluminó el somier desde abajo y se me heló la sangre. Había marcas, arañazos profundos en la madera del somier, decenas de ellos, todos convergiendo hacia el centro, como si algo hubiera estado tratando desesperadamente de abrirse paso hacia arriba. No eran marcas viejas y desgastadas. La madera expuesta era de un color más claro, lo que indicaba que eran recientes. «Andrés», llamé, tratando de mantener mi voz neutral. «Mira esto». Él se arrodilló a mi lado y dirigió su linterna también. Lo escuché inhalar bruscamente. «¿Qué mierda?», murmuró. Me levanté y miré a Clara.
Usted hizo esas marcas. Ella se veía ofendida por la pregunta. ¿Por qué haría algo así? Ni siquiera puedo agacharme tanto con mi artritis. Y aunque pudiera. ¿Para qué? ¿Para asustarme a mí misma? Tenía razón. Las marcas estaban en la parte inferior del somier. Sería físicamente imposible para ella haberlas hecho desde arriba acostada en la cama, y hacerlas desde abajo requeriría que se metiera debajo de la cama, algo que claramente no podía hacer dada su edad y condición física. ¿Y anoche? Pregunté. Dijo que había pasado 3 noches. El rostro de Clara se contrajo en una expresión de terror absoluto. Anoche fue peor, mucho peor. Por eso los vecinos llamaron. Se sentó en el borde de la cama, ignorando mis indicaciones de que quizás no debería hacerlo hasta que termináramos de examinar la escena. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora. Anoche decidí enfrentarlo. Dejé todas las luces encendidas, puse una silla contra la puerta de mi dormitorio, y me senté en esa silla con un crucifijo en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Iba a quedarme despierta. Iba a ver qué era esa cosa. Pero cerca de las 2:30, mis ojos comenzaron a cerrarse. Luché contra el sueño, pero era como si algo me estuviera jalando hacia la inconsciencia. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Y entonces, a las 3 exactas, desperté. Pero no estaba en la silla. Estaba acostada en mi cama, sobre las cobijas, completamente vestida como me había quedado dormida, pero en la cama, y la silla estaba de vuelta en su lugar original, junto al armario, como si nunca la hubiera movido. Alguien pudo haberla movido mientras dormía, sugirió Andrés, aunque su voz sonaba poco convencida. Eso pensé yo también. Pero detective, yo echo 3 cerrojos en esa puerta cada noche. Nadie puede entrar. Y todos los cerrojos estaban puestos cuando desperté. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Andrés y yo nos miramos, ambos procesando lo que nos estaba diciendo, ambos buscando una explicación racional que simplemente no aparecía. ¿Y los gritos?, preguntó Andrés. Los vecinos reportaron gritos. Clara comenzó a llorar silenciosamente. Cuando desperté en la cama, lo primero que vi fue el reloj. 3:00 en números rojos brillantes. Y luego sentí que la cama se hundía a mi lado, como si alguien se hubiera sentado ahí. El colchón se comprimió. Detective, lo vi con mis propios ojos. Y escuché la respiración otra vez, pero esta vez estaba justo al lado de mi oído. Se llevó las manos a la cara, sollozando. No podía moverme. Era como si mi cuerpo no me obedeciera. Y entonces sentí algo. Una mano fría, tan fría que quemaba, tocándome el hombro. No podía verla, pero la sentí perfectamente. Tenía dedos largos, demasiado largos, y las uñas eran como garras que se clavaban en mi piel a través de la bata. Y luego escuché una voz. ¿Qué dijo la voz?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Clara me miró directamente a los ojos. Dijo, ya casi es hora. Eso fue todo. Ya casi es hora. Una voz de hombre, grave, pero con algo mal en ella, como si tuviera la garganta llena de tierra. Y entonces pude moverme otra vez y grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero cuando me di vuelta para mirar, no había nada, solo mi cama vacía y las sombras. Los vecinos escucharon sus gritos y por eso llamaron, dijo Andrés, más para sí mismo que para nosotros. Pasé el resto de la noche en la sala con todas las luces encendidas, continuó Clara. No volví a ese dormitorio hasta que ustedes llegaron. Por favor, detective Morales, detective Pacheco, tienen que creerme. Hay algo en ese cuarto, algo que sale a las 3 de la madrugada. Y sea lo que sea, me quiere a mí. Pasamos la siguiente hora revisando minuciosamente el departamento. Andrés fotografió las marcas bajo la cama. Yo revisé cada ventana y cada entrada posible, buscando señales de que alguien pudiera haber entrado desde fuera. No encontramos nada. Las ventanas estaban cerradas con seguro desde adentro. Ninguna señal de forzamiento en las cerraduras, ninguna evidencia física de que otra persona hubiera estado en el departamento además de Clara. Hablamos con los vecinos del departamento 6, los Contreras. Confirmaron que habían escuchado gritos terribles alrededor de las 3 de la madrugada las últimas 3 noches. También mencionaron que habían escuchado ruidos extraños provenientes del departamento de Clara, como si alguien arrastrara muebles pesados, pero que cuando tocaban su puerta para verificar, Clara insistía en que ella no había movido nada. Hay una historia sobre ese departamento, nos dijo la señora Contreras,
Una mujer de unos 30 años con expresión preocupada. El dueño anterior, el que vivía ahí antes de que Clara lo comprara hace como 15 años, se suicidó. ¿Cómo murió?, pregunté, mi instinto policial activándose. Se colgó en ese mismo dormitorio. Lo encontraron colgado de una viga del techo. Pero lo extraño es que no dejó nota ni nada. Y según me contó la señora del departamento 3, que lleva viviendo aquí desde los años 80, el hombre había estado actuando raro las semanas previas a su muerte. Decía que algo lo visitaba por las noches, que algo debajo de su cama no lo dejaba dormir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Andrés y yo intercambiamos otra mirada significativa. Cuando regresamos al auto patrulla eran casi las 3 de la madrugada. Le había prometido a Clara que aumentaríamos la vigilancia en el área y que volveríamos a verificar su situación. Ella nos había rogado que nos quedáramos, que la protegieran, pero nosotros teníamos otras llamadas que atender y francamente, ninguno de los dos sabía qué protección podríamos realmente ofrecer contra lo que fuera que estuviera atormentándola. ¿Qué piensas?, preguntó Andrés mientras yo conducía de regreso hacia nuestra zona de patrullaje. No lo sé, admití. Las marcas bajo la cama son reales. Los gritos son reales. Los vecinos los confirmaron. Pero el resto, no sé qué pensar. Mi abuela era muy católica, dijo Andrés después de un momento. Siempre decía que las 3 de la madrugada es la hora del demonio, una burla a las 3 de la tarde cuando Cristo murió en la cruz. Decía que a esa hora el velo entre nuestro mundo y el otro es más delgado. No me digas si tú crees en esas cosas. Lo miré de reojo. Él se encogió de hombros. Hace un año hubiera dicho que no, pero después de esta noche no estoy tan seguro. Pasamos el resto del turno en silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando por fin terminó nuestro turno a las 6 de la mañana y regresé a casa, mi esposa Teresa ya estaba despierta preparando el desayuno. Me preguntó cómo había estado la noche y yo simplemente le dije que tranquila, que nada fuera de lo normal. No sé por qué le mentí, quizás porque yo mismo estaba tratando de convencerme de que lo que había visto y escuchado tenía una explicación racional. Traté de dormir pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esas marcas en el somier. Escuchaba la voz quebrada de Clara describiendo la mano fría sobre su hombro. Cerca del mediodía me rendí y me levanté. Teresa estaba en el trabajo, así que me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Busqué en los archivos policiales información sobre el suicidio en el departamento de la calle 18. Encontré el caso Ramón Gutiérrez Salas, 53 años, soltero, contador jubilado. Se había colgado el 12 de agosto del 2008. El informe forense era estándar, muerte por asfixia, compatible con ahorcamiento. Pero había algo en las notas del detective que había llevado el caso que me llamó la atención. El sujeto presentaba señales de insomnio severo en las semanas previas a su muerte. Vecinos reportan haberlo escuchado hablar solo en su departamento durante las madrugadas. Familia indica que Gutiérrez había mencionado presencias en su hogar, pero esto fue atribuido a posible deterioro mental. No se encontró evidencia de terceros involucrados. Se determina suicidio. Profundicé más en los archivos históricos del edificio y encontré algo que hizo que se me erizara la piel. Antes de Ramón Gutiérrez, el departamento 5 había tenido otro ocupante que había muerto en circunstancias extrañas, Elena Soto Rivera, 72 años, encontrada muerta en su cama en 1993. Causa oficial de muerte, paro cardíaco. Pero en el reporte inicial, el carabinero que había respondido al llamado había notado algo peculiar. La víctima presentaba expresión de terror extremo. Vecinos reportan haberla escuchado gritar aproximadamente a las 3 horas de la madrugada. No se encontraron señales de intrusión o violencia. 2 muertes en el mismo departamento, ambas precedidas por eventos extraños a las 3 de la madrugada. Y ahora Clara estando atormentada por lo mismo. No era coincidencia, no podía serlo. Llamé a Andrés a su celular. Él respondió con voz somnolienta. Claramente lo había despertado. Sebastián, ¿qué pasa? Necesito que te reúnas conmigo. He encontrado algo sobre el departamento de la señora Clara. Algo que no me gusta nada. 1 hora después estábamos sentados en un café cerca de mi casa y le mostré lo que había descubierto. Andrés leyó los reportes en mi laptop con creciente preocupación. 3 ocupantes, 2 muertos, dijo finalmente. Y Clara podría ser la tercera si esto sigue. Lo sé, pero ¿qué se supone que hagamos? No podemos poner esto en un reporte oficial. Nos tildarían de locos.
Podríamos sugerir que Clara se mude temporalmente, sugirió Andrés. Decirle que es por su seguridad mientras investigamos. Ya lo intenté durante el turno. Dice que no tiene a dónde ir. Su nieta vive en un departamento pequeño con su novio. No hay espacio para ella. Y no tiene dinero para un hotel. Nos quedamos en silencio, tomando nuestros cafés, ambos sabiendo que teníamos que hacer algo pero sin saber exactamente qué. Fue Andrés quien tuvo la idea. Mi tío es sacerdote. Padre Francisco. Lleva 30 años en la iglesia. Si hay algo no natural pasando, él sabría qué hacer. ¿Estás hablando de un exorcismo? Lo miré incrédulo. No necesariamente, pero podría bendecir el departamento, hablar con Clara, quizás traerle algo de paz mental aunque sea. No tenía una idea mejor, así que acepté. Andrés llamó a su tío y le explicó la situación en términos generales. El padre Francisco accedió a visitarnos esa misma tarde. El padre Francisco resultó ser un hombre de unos 60 años, canoso, con una expresión amable pero con ojos que habían visto más de lo que esperarías de un sacerdote común. Nos reunimos con él en su parroquia en Ñuñoa y le contamos toda la historia, desde las marcas bajo la cama hasta los antecedentes de muertes en el departamento. Él nos escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. No es la primera vez que escucho algo así, dijo finalmente. Hay lugares que parecen atraer este tipo de fenómenos. Lugares donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente es más delgado, como si algo en la estructura misma del lugar estuviera dañado a nivel espiritual. Entonces, ¿usted cree que es real?, preguntó Andrés. ¿Que hay algo realmente ahí? El padre Francisco nos miró con seriedad. Yo creo que el mal existe en muchas formas. A veces es humano, a veces es algo más. Lo que ustedes describieron suena a una presencia demoníaca o a un espíritu atormentado que se niega a partir. Las 3 de la madrugada, la hora del demonio, es cuando estas entidades son más fuertes. ¿Puede ayudarla?, pregunté. Puedo intentarlo, pero necesitaré que ustedes estén presentes. Y necesitaré hacerlo esta noche, a las 3 de la madrugada. Mi estómago se contrajo. La idea de estar en ese departamento a las 3 de la madrugada, sabiendo lo que sabíamos, era aterradora. Pero mirando a Andrés vi la misma determinación en sus ojos que sentía en mi pecho. No podíamos abandonar a Clara. Esa noche, después de explicarle la situación a Teresa inventando una excusa sobre trabajo extra, me reuní con Andrés y el padre Francisco. Eran las 11 de la noche cuando llegamos al departamento de Clara. Ella nos abrió la puerta luciendo exhausta, con ojeras profundas y las manos todavía temblando. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas un susurro. No sabía a quién más recurrir. El padre Francisco le tomó las manos con gentileza. «Hija mía, vamos a hacer todo lo posible para ayudarte, pero necesito que seas fuerte. Lo que voy a hacer puede provocar una reacción de la entidad que te atormenta». Ella asintió, aunque el miedo en sus ojos era palpable. Pasamos las siguientes horas preparándonos. El padre Francisco sacó de su bolso varios objetos: un crucifijo grande de plata, agua bendita, una Biblia desgastada, sal consagrada y aceite santo. Nos explicó que iba a bendecir cada rincón del departamento, especialmente el dormitorio, y que luego realizaría oraciones de liberación. «Quiero que ustedes 2 permanezcan en el dormitorio conmigo», nos dijo. «Si algo sale mal, si la entidad se manifiesta de manera violenta, necesitaremos ser 3. La Trinidad, ¿entienden? 3 es un número sagrado». Andrés y yo asentimos, aunque no estaba seguro de entender completamente. Revisé mi pistola reglamentaria, más por costumbre que por creer que serviría de algo contra lo que fuera que habitaba ese lugar. A las 2:45 de la madrugada, entramos al dormitorio. El padre Francisco había esparcido sal consagrada en un círculo alrededor de la cama y había dibujado cruces con aceite santo en las paredes. El crucifijo de plata estaba colgado justo sobre la cabecera de la cama, y velas benditas iluminaban la habitación con una luz parpadeante que creaba sombras danzantes. Clara se sentó en una silla en la esquina del cuarto, con un rosario entre sus manos. Andrés y yo nos posicionamos a cada lado de la puerta. El padre Francisco se paró al pie de la cama, su Biblia abierta en las manos. «Vamos a esperar», dijo. 3 de la madrugada es cuando se manifiesta. Cuando llegue el momento, quiero que todos permanezcan tranquilos. No demuestren miedo, no importa lo que vean o escuchen. El miedo es lo que alimenta a estas entidades. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. El silencio en el cuarto era absoluto,
interrumpidos solo por nuestras respiraciones y el ocasional crujido del edificio viejo. Miré mi reloj, 2:55. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. A las 2:59, la temperatura en el cuarto bajó drásticamente. Fue tan repentino que pude ver mi aliento condensándose en el aire. Las velas parpadearon violentamente, aunque no había corriente de aire. «Ya viene», susurró el padre Francisco. «Prepárense». A las 3 en punto exactas, según el reloj digital en la mesita de noche, todo cambió. Las velas se apagaron de golpe, dejándonos en completa oscuridad excepto por el brillo rojo del reloj. Y entonces escuchamos la respiración. Era exactamente como Clara la había descrito. Pesada, húmeda, como si viniera de pulmones llenos de líquido. Venía de debajo de la cama. Andrés encendió su linterna y la dirigió hacia ahí. Pero lo que vimos hizo que mi sangre se helara. Había algo debajo de la cama. No podíamos ver exactamente qué era, pero había movimiento en las sombras, algo oscuro y retorcido que parecía absorber la luz de la linterna en lugar de reflejarla. Y luego comenzaron los arañazos. El sonido de uñas sobre madera llenó el cuarto, pero ahora eran más fuertes, más frenéticos, como si lo que fuera que estuviera ahí estuviera desesperado por salir. La cama comenzó a temblar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a recitar el padre Francisco, su voz firme a pesar del terror visible en su rostro. Por el poder que me ha sido conferido por la Santa Iglesia, te ordeno que salgas de este lugar. La respiración se volvió más fuerte, casi un gruñido ahora. Y entonces, ante nuestros ojos incrédulos, vimos como algo comenzaba a arrastrarse desde debajo de la cama. Primero aparecieron las manos, si es que se les podía llamar así. Eran largas, demasiado largas, con dedos esqueléticos que terminaban en uñas negras y retorcidas como garras. La piel era de un gris ceniciento, casi traslúcida, y podíamos ver las venas oscuras pulsando debajo. Las manos aferraron al borde del colchón, jalándose hacia arriba. Clara comenzó a rezar el rosario en voz alta, su voz quebrada por el terror. Yo tenía mi pistola en la mano, aunque sabía que de nada serviría. Andrés tenía su linterna apuntando directamente a la cosa que emergía, su otra mano aferrando su propio crucifijo. Lo siguiente en aparecer fue la cabeza, y fue entonces cuando casi perdí mi cordura. No era completamente humana. Tenía la forma básica de un cráneo humano, pero todo estaba distorsionado, como si alguien hubiera tomado un rostro normal y lo hubiera estirado y retorcido. Los ojos eran negros, completamente negros, sin blanco ni pupila, solo pozos infinitos de oscuridad que parecían succionar la luz. La boca estaba abierta en lo que podría haber sido una sonrisa o un grito, revelando dientes amarillentos y afilados. Pero lo peor era la piel. Estaba descompuesta, colgando en tiras de la estructura ósea, con gusanos retorciéndose en las zonas expuestas de carne putrefacta. «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que vuelvas al infierno de donde saliste», gritó el padre Francisco, sosteniendo el crucifijo hacia adelante. «No tienes poder aquí. Este lugar está bajo la protección de Dios». La cosa, porque no había otra manera de llamarla, terminó de salir de debajo de la cama. Su cuerpo era igualmente grotesco, alto y esquelético, vestido con harapos que alguna vez pudieron haber sido ropa pero que ahora eran solo jirones negros. Se irguió a su altura completa y tuvo que encorvarse para no golpear el techo. Tenía que medir más de 2 metros. Miró directamente a Clara con esos ojos vacíos y habló. Su voz sonó como si viniera desde muy profundo bajo tierra, resonando con una cualidad antinatural que hizo que cada fibra de mi ser quisiera huir. «Ya, casi es hora», dijo, cada palabra una agonía al escucharla. «Ella me pertenece». «No pertenece a nadie excepto a Dios», respondió el padre Francisco. Había sacado agua bendita y comenzó a rociarla hacia la entidad. «Por la sangre de Cristo derramada en la cruz, te expulso de este lugar». Cuando el agua bendita tocó a la criatura, ésta chilló. No era un sonido que pudiera haber salido de una garganta humana. Era un aullido de pura agonía y rabia que hizo temblar las ventanas y grietas que aparecieron en el yeso de las paredes. Donde el agua la había tocado, su piel humeaba y se derretía como cera. La cosa retrocedió, pero no se fue. En cambio, comenzó a crecer. Su cuerpo se expandió, volviéndose más oscuro, más sustancial. Las sombras en el cuarto parecían ser jaladas hacia ella, como si estuviera absorbiéndolas. La temperatura bajó aún más. Ahora podía ver escarcha formándose en las ventanas. «Andrés, la sal», grité. Andrés entendió inmediatamente.
Tomó la bolsa de sal consagrada que el padre Francisco había traído y comenzó a esparcirla hacia la criatura. Esta chilló nuevamente y retrocedió más, pero cada vez que retrocedía parecía volverse más agresiva. De repente, con una velocidad que no debería haber sido posible para algo tan grande, la criatura se lanzó hacia Clara. Sus brazos largos y huesudos se extendieron hacia ella, sus garras negras apuntando directamente a su garganta. No pensé, simplemente me moví. Me interpuse entre Clara y la cosa, levantando mi pistola aunque sabía que era inútil. Pero el padre Francisco fue más rápido. Lanzó el crucifijo de plata directamente al pecho de la criatura. El crucifijo la golpeó en el centro del torso y la cosa explotó. No hay otra manera de describirlo. Se desintegró en una nube de humo negro y cenizas que llenó el cuarto con un olor a azufre tan fuerte que nos hizo toser y lagrimear. Por un momento no pudimos ver nada, solo esa oscuridad sofocante que parecía tener peso y sustancia. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, todo terminó. Las velas se reencendieron solas. La temperatura volvió a la normalidad. El olor a azufre se disipó. El cuarto estaba exactamente como había estado antes de las 3 de la madrugada, excepto por el crucifijo de plata que yacía en el suelo donde había estado parada la criatura, ahora ennegrecido y retorcido como si hubiera sido expuesto a un calor intenso. Clara estaba sollozando, aún aferrándose a su rosario. Andrés estaba pálido y temblando, apoyado contra la pared. El padre Francisco estaba de rodillas, respirando pesadamente, con sudor corriendo por su rostro a pesar del frío que había invadido el cuarto minutos antes. Yo estaba de pie en medio del cuarto, mi pistola todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. 20 años de entrenamiento policial, 20 años de confiar en la lógica y la evidencia. Todo se había hecho pedazos en esos últimos minutos. ¿Se fue?, preguntó Clara con voz temblorosa. ¿Se fue para siempre? El padre Francisco se levantó lentamente, recogiendo el crucifijo ennegrecido. Lo miró por un momento antes de responder. «Está contenido», dijo finalmente. «Por ahora. Pero Clara, hija, no puedes quedarte aquí. Este lugar está corrupto. Ha sido marcado por el mal durante demasiado tiempo. La entidad que expulsé no se ha ido completamente. Solo fue enviada de regreso al lugar de donde vino. Pero mientras este departamento exista, siempre será un punto débil, un lugar donde el velo es delgado. No tengo otro lugar a donde ir», lloró Clara. «Sí lo tienes», dijo Andrés, acercándose a ella. «Mi madre tiene una casa grande en la Florida. Ella vive sola desde que murió mi padre. Sé que te recibiría. No puedes quedarte aquí». Clara lo miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Pasamos el resto de la noche ayudando a Clara a empacar sus cosas más importantes. Al amanecer, Andrés la llevó a la casa de su madre. Yo me quedé con el padre Francisco, quien realizó una última bendición del departamento, sellándolo con oraciones y símbolos sagrados. «Necesitas reportar esto», me dijo mientras salíamos del edificio. «No como un caso paranormal, obviamente, pero ese departamento debería ser condenado. Es peligroso». «¿Y qué se supone que diga? ¿Que hay un demonio viviendo debajo de la cama?» Él me puso una mano en el hombro. Di que hay problemas estructurales graves, que representa un peligro para los ocupantes. No sería mentira. «Sebastián, lo que viste esta noche fue real. Sé que tu mente quiere negarlo, quiere encontrar una explicación racional, pero no la hay. El mal existe en muchas formas y a veces se manifiesta de maneras que desafían nuestra comprensión». Nos despedimos y yo conduje a casa en un aturdimiento. Teresa ya se había ido al trabajo, dejándome solo con mis pensamientos. Me serví un trago de whisky aunque apenas eran las 7 de la mañana, y me senté en la sala, mirando la pared. Pasaron varios días antes de que pudiera dormir correctamente otra vez. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y vacíos, esas manos esqueléticas arrastrándose desde debajo de la cama. Andrés me confesó después que él estaba teniendo las mismas pesadillas. Reporté el caso como el padre Francisco me había sugerido, citando problemas estructurales y condiciones inseguras. El departamento fue sellado por el municipio y el edificio entero fue puesto bajo revisión. Según supe después, encontraron que había problemas reales con la estructura, aunque nada que justificara completamente mi reporte. Pero fue suficiente para mantener el departamento vacío. Clara vivió con la madre de Andrés durante varios meses antes de mudarse a un hogar de ancianos en Maipú. La visitamos unas cuantas veces. Ella parecía más tranquila, más en paz. Me dijo que no había vuelto a tener problemas desde aquella noche,
que había podido dormir sin pesadillas por primera vez en semanas. El padre Francisco nos llamó un mes después. Había estado investigando la historia del edificio y había descubierto algo perturbador. En 1923, un hombre había sido asesinado en el terreno donde ahora estaba el edificio. Había sido torturado y mutilado antes de que lo mataran, y su cuerpo había sido encontrado enterrado justo donde ahora estaba el departamento 5. El caso nunca se resolvió. Es posible que la entidad que vieron sea el espíritu atormentado de ese hombre, nos explicó. O podría ser algo que fue atraído por la violencia de ese asesinato, algo que ha estado alimentándose del miedo de los ocupantes durante décadas. Puede que nunca sepamos con certeza. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Todavía trabajo en la PDI. Todavía hago mi turno nocturno. Pero hay algo que cambió en mí. Ya no soy el escéptico que era antes. He visto cosas que no puedo explicar. He presenciado el mal en su forma más pura y aterradora. A veces, cuando patrullamos de noche, pasamos cerca de la calle 18. Siempre miro hacia el edificio, hacia las ventanas oscuras del departamento 5, y me pregunto si todavía está ahí, esperando en las sombras debajo de esa cama, esperando que alguien nuevo se mude, esperando que lleguen las 3 de la madrugada. Lo que más me aterra no es lo que vi esa noche, es la certeza de que hay otras cosas ahí afuera, otros lugares malditos, otras entidades esperando en la oscuridad. Y como policía, como alguien que se supone que protege a la gente, ahora sé que hay amenazas contra las que no puedo defenderlos, monstruos que existen más allá de nuestra comprensión. Pero también aprendí algo más importante, que no estamos completamente indefensos, que la fe, verdadera fe, tiene poder, que el bien existe para combatir el mal, incluso cuando ese mal parece insuperable. Cada vez que cierro los ojos para dormir, reviso debajo de mi cama. Es un hábito que desarrollé y que probablemente nunca abandonaré. Teresa piensa que es extraño, pero no le he contado la verdad. Algunas cosas es mejor mantenerlas guardadas. Algunos horrores es mejor no compartirlos con las personas que amas. Pero escribí todo esto. Necesitaba sacarlo de mi sistema. Necesitaba que alguien supiera lo que pasó en ese departamento de la calle 18. Si alguna vez escuchas de un lugar donde cosas extrañas pasan a las 3 de la madrugada, créelo. Si alguna vez sientes que hay algo debajo de tu cama, confía en ese instinto. Y por el amor de Dios, nunca mires debajo de tu cama a las 3 de la madrugada. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas en paz. Cosas que habitan en los espacios oscuros debajo de nuestras camas, en las sombras de nuestros armarios, en los rincones olvidados de edificios antiguos. Cosas que esperan pacientemente, alimentándose del miedo, esperando el momento perfecto para arrastrarnos hacia la oscuridad. Y una vez que las has visto, una vez que sabes que existen, nunca puedes volver a desconocerlo. Esa inocencia se pierde para siempre. Ahora vivo con ese conocimiento, con esa carga. Y cada noche, cuando me acuesto a dormir, una parte de mí permanece alerta, esperando escuchar esa respiración húmeda, esos arañazos en la madera, esa voz que susurra desde las sombras. Ya casi es hora. Pero hasta ahora, gracias a Dios, mi dormitorio permanece en silencio. Y rezo para que siga siendo así. Porque ahora sé que hay cosas peores que la muerte esperando en la oscuridad, y que algunos monstruos no están hechos de carne y hueso, sino de algo mucho más antiguo y terrible. Así que si alguna vez te encuentras despierto a las 3 de la madrugada, si escuchas algo raro debajo de tu cama, si sientes que algo está observándote desde las sombras, no lo ignores. No lo racionalices como tu imaginación o el edificio asentándose. Levántate, enciende todas las luces, sal de esa habitación, y por todo lo sagrado, nunca mires debajo de la cama, porque lo que veas mirándote de vuelta podría ser lo último que veas con cordura intacta.